Bueno, vamos a empezar la clase. Recuerden pues que esta llamada pues, va a estar siendo grabada para que luego puedan consultarla posteriormente. Yo les voy a estar compartiendo el video. Y si tienen dudas, recuerden pues que pueden hacerlas ya sea ahorita durante la clase o puede ser luego. Bueno, en la asistencia tenemos a Adrián Cepeda. ¿Quién más me falta? Jorge no ha venido, Gerardo, Luis, Byron, Milagro, Jeffrey, Marilyn. Adrián Eliezer, Axel, Kevin, Marcos, Ediaron. Bueno, no han venido. Bueno, Brian ya lo tenemos. Bueno, Milagros no le había puesto. Vamos a ponerle ahí. A Hosni ya le pusimos también presente. Y bien. Bueno, si se van conectando, cualquier cosa lo agregan en el chat y me avisan pues para ponerles ahí la asistencia. Bueno, quería comenzar esta clase primeramente preguntando si tienen algún problema o alguna duda con los temas anteriores que hemos revisado. Bueno, si no hay duda, hasta el momento recuerden pues que la sesión número 6, la cual corresponde al día sábado, el sábado que viene, que es 21, creo que es 21, sí. Va a ser el examen correspondiente pues al primer parcial. En este examen van a venir los temas, principalmente conceptos relacionados a las sesiones que hemos visto de la 1 hasta la 4 por lo menos. Ya en esta parte pues posiblemente no se incluya mucho, pero está todo relacionado, así que pues les pediría de que vayan a estudiar sobre todo la parte de conceptos de qué estamos hablando en inteligencia de negocios, de qué trata, o sea, qué es eso. También la parte de data mining, qué es eso, cuáles son los conceptos de inteligencia de negocio, cómo se lleva a cabo un proyecto y toda la parte conceptual pues que se ha venido hablando y exponiendo durante esta semana principalmente. Entonces, recuerden pues estudiar esos conceptos. También van a venir unos casos prácticos, los cuales ustedes deberán analizar y responder en base a lo que han visto. Pues. Estos casos, recuerden pues que tienen que ser personales, o sea que deben dar su opinión y su punto de vista en base a lo que ustedes consideran y en base a su propio análisis. Si se copian el contenido, pues se va a anotar y obviamente pues esto va a ser como descalificado. Entonces les pido que se preparen para ello, para poder responder en base a sus conceptos pues, y sus propias palabras. Bueno, sin más que decir por el momento, vamos a comenzar en el caso de la presentación. Vamos a ver. Ok, Jeffrey García dice que acaba de venir. Aquí está. Hola Jeffrey, mucho gusto. Saludos ahí. Bueno, vamos a dar inicio pues al tema de esta semana. Este tema va a ser sobre la captura de los requerimientos en un proceso de inteligencia de negocios. Si ustedes recuerdan las sesiones anteriores, estuvimos hablando sobre diferentes conceptos de inteligencia de negocio y cómo estos afectan, ¿verdad?, a todo el proceso de crear un proyecto de este tipo, de esta magnitud. Entonces,
van a trabajar en base a esto. Y bueno, la metodología para llevar a cabo un proceso de Business Intelligence, lo primero era hacer una planificación, es decir, revisar de qué va el proyecto, planificar cómo se va a llevar a cabo, qué recursos va a tomar, qué requisitos, y luego realizar un análisis de los requerimientos, cuál es básicamente este tema. Si analizamos esta metodología, en primer lugar tenemos la parte de planificación. Como les decía, planificar cómo se va a llevar a cabo, qué se va a hacer, cuáles van a ser las fases o las etapas de este proyecto. Y posterior a que hemos planificado y tenemos esto, se pasa en segundo lugar en el análisis de los requerimientos. Este se centra en los recursos y requerimientos de colocación de personal, ya sea según su nivel de habilidad, según las asignaciones de tareas del proyecto, durante y después de este mismo. Si vemos las fases, tenemos planificación, análisis de requerimientos, arquitectura tecnológica y modelado de datos, que es la parte primordial que vamos a estar trabajando en la siguiente clase. Y posteriormente viene la extracción inicial de datos y la actualización periódica de los datos. Asimismo, en un último paso, la explotación de estos datos, es decir, de qué forma vamos a manejar estos datos y cómo estos van a influir en todo el proyecto. Ahí. Bueno, ahí tenemos ya la pantalla completa. Y aquí pues podemos ir viendo ok, ahí está. Ok, bueno, ahí lo tenemos. Bueno, ya que hemos restablecido ahí la parte del el zoom para que aparezca en el video, vamos a seguir con esto. A ver aquí, entonces seguimos hablando de este proceso de la captura de los requerimientos del usuario. Este es un proceso, ¿verdad?, muy importante, en el cual vamos a obtener todos los requerimientos por parte del usuario, es decir, todo lo que él necesita, el análisis del por qué está haciendo este proyecto de Business Intelligence, por qué lo está realizando, cuál es el fin, cuáles son los antecedentes que se tienen de esto, y determinar pues de manera general el por qué se está llevando a cabo. Eso, como por decir a grandes rasgos. Cuando hablamos de la captura de los requerimientos, nos referimos a determinar lo que son los requerimientos de información, es decir, qué tipo de información necesita esta empresa para poder salir adelante, los procesos de trabajo llevados a cabo, es decir, cómo actualmente está trabajando la empresa, cómo está llevando su registro, ya sea de forma manual, por medio de un sistema, si tienen algún ERP o algún otro sistema pues que puedan registrarlo, ya sea una hoja de Excel, etcétera. La infraestructura del sistema, qué es lo que tienen actualmente y sobre qué va a correr este nuevo proyecto, ya sea en un servidor, por ejemplo Windows, en un servidor Linux, etcétera. También en este paso se capturan los requerimientos, por ejemplo, las bases de datos, tanto en qué está funcionando actualmente, qué es lo que se tiene y en qué va a correr. Por ejemplo, para nosotros en unos casos que vamos a estar viendo más adelante, vamos a implementar la base de datos MySQL. ¿Por qué? Por ejemplo, MySQL es una base de datos que es open source. Bueno, le pertenece a Oracle, pero el punto es que es bastante fácil pues de instalarla, gratuita, por decirlo así, viene incluida con SAM, y podemos instalarla y configurarnos en nuestro equipo sin tanto problema o ajetreo como podríamos tener una instalación de SQL Server.
y también nos va a facilitar el proceso pues de llenado de esta base de datos. Y bueno, pues ya si implementáramos a futuro o en un proyecto real de Business Intelligence, deberían analizarse otras soluciones, por ejemplo, utilizar Microsoft SQL Server, utilizar Oracle, aunque pues sabemos que esta tecnología es bastante cara, por decirlo así, pero depende pues hacia qué nos estemos enfocando. Asimismo, bueno, volviendo al tema de la captura de los requerimientos, el último indicio pues necesario es las aplicaciones de origen de información. Cuando hablamos de las aplicaciones de origen de información, recuerden que tenemos un proceso de ETL, que significa extracción, transformación y carga de datos, extraction, transform and load, y este se encarga de recopilar los datos de las distintas fuentes y transformarlo a nuestro repositorio o nuestro data warehouse. Si vamos a ver a detalle qué significa esto de data warehouse, cómo funciona y para qué se va a utilizar, aunque ya tenemos algunos conceptos sobre esto. Cuando realizamos la captura de los requerimientos, estamos diciendo que vamos a ir a hablar con el usuario, a hablar con nuestro cliente o el cliente de la empresa en este caso, y el cual vamos a ajustarnos las mejores herramientas tecnológicas disponibles para dar soporte a las operaciones. Cuando hablamos de herramientas tecnológicas, tenemos que pensar en el presupuesto del usuario, cuánto vas a gastar en desarrollar esto, cuántos recursos posee, cuánto es el presupuesto y muchas cosas que pueden influir. Así como la cantidad de información, si por ejemplo se pretende de que no tenga demasiada información o de que no sea necesario comprar una licencia de un gestor de base de datos caro, pues aquí lo podemos determinar. Básicamente y en resumen, en esta etapa se van a realizar distintas reuniones de acuerdo pues a lo requerido en este proyecto, y en estas reuniones se van a hacer equipos pues, de funcionales. Estas van a ser como reuniones de trabajo en las cuales el cliente o las personas tomadoras de decisiones y encargadas del proyecto de Business Intelligence nos van a transmitir sus necesidades de información, es decir, nos van a comentar o nos van a platicar en esta parte cuáles son sus problemas, por qué están haciendo esto, qué los motivó a llevar a cabo este proyecto de Business Intelligence y por qué pues de manera general tienen pensado implementarlo. Entonces aquí es como reunirse con el cliente, analizar todas las temáticas que él quiere llevar a cabo, el porqué de esto, y pues en base a eso adquirir los requerimientos que vamos a analizar y que vamos a controlar pues, en todo este flujo. Cuando hablamos pues del análisis de los requerimientos, lo fundamental en esta etapa es básicamente identificar todas las variables y métricas del área en cuestión. Cuando hablamos de variables, influye pues todos los requisitos relacionados a este proyecto, en todo cómo van a influir, y las métricas es la forma en la que estas variables se van a ir midiendo. Entonces, en esta fase las variables básicamente son aquellos criterios por los cuales analizaremos el negocio, es decir, qué es lo que nos está motivando a analizar esto. Estos pueden ser los clientes, los productos, las sucursales, la venta, las oportunidades de marketing, etcétera. Todas esas variables que nos están ayudando a analizar el negocio, o sea, el por qué. Y las métricas es el elemento medible por el cual consultamos las variables identificadas. Ejemplo, si estamos hablando de productos, entonces una de las métricas puede ser el costo, la cantidad de venta, la rentabilidad de ese producto. Si hablamos de clientes, también pueden estar involucrados cuántas compras realiza, cantidad de clientes que llegan al mes, cantidad de clientes que llegan por semana, en fin, tenemos distintas métricas que podemos llevar a cabo para analizar nuestro proyecto. Entonces,
Básicamente todo eso forma parte pues del análisis de requerimiento. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿verdad? La pueden ver. Ok, Sí, profesor. ahí está bien. Ya estoy presente, dice Wilmer. Ok. Bueno, les muestro de nuevo quiénes están y quiénes hacen falta. Está Francisco, Milagro, Azaría, Jeffrey, Hosni, Silvio, Kevin, Brian, Julio César, Wilmer y Denis Adrián. No sé si alguien me Martínez. hace... Sí, profesor. Martínez Axel. Ah, Axel, ok, no te había visto. Sí. Ok, y Aaron Fuentes dice. Vamos a ver. Marcos Pérez. Ah, ok, Marcos no había venido. Y Aaron. Que dice Eddie Aaron. Ok. Bueno, entonces, en esta semana lo que estamos hablando es el proceso de la captura de los requerimientos. Entonces, voy a poner esto por acá. La fase de la captura de los requerimientos son la planificación, el análisis de los requerimientos, la arquitectura tecnológica, el modelado de datos y la extracción de datos. Entonces, la captura de los requerimientos del usuario se va a determinar en base a lo siguiente: los requisitos de información, los procesos de trabajo llevados a cabo, la infraestructura del sistema, las bases de datos y las aplicaciones de origen de información. Todo esto nos va a servir como punta de lanza para poder capturar los requerimientos que nos está solicitando el usuario. En base a ello, nosotros ajustaremos las mejores herramientas tecnológicas disponibles para dar solución a estas operaciones de inteligencia de negocios. O sea, por qué se va a llevar a cabo el proyecto, como les mencioné. En esta etapa estamos hablando de que se van a realizar reuniones con el cliente, se realizarán reuniones de trabajo y nos van a transmitir toda la información y todas sus necesidades en base a este proyecto. Si hablamos del análisis de los requerimientos, en esta etapa lo fundamental es determinar todas las variables y métricas. Entonces les decía, hasta se cortó ahí, es que las variables son todos aquellos criterios por los cuales analizaremos el negocio. Ejemplo, el cliente, el producto, la sucursal, etc. Y las métricas son los elementos medibles por el cual consultaremos dichas variables. Por ejemplo, las ventas, el costo, la rentabilidad, entre otros. Por ejemplo, un producto puede ser medido, digamos, por su costo, tal vez por su rentabilidad. Entonces son métricas que se deben plantear para poder analizar pues, los requerimientos y medir estas variables. Entonces, volviendo al tema de las reuniones de trabajo, una buena práctica es definir las reuniones de trabajo con los diversos grupos de usuarios que van a estar presentes en este proceso de Business Intelligence. Y de manera general, pues se recomiendan que sean 3 reuniones con cada equipo. Entonces, cuando hablamos de 3 reuniones, bueno, nos referimos a que en esas 3 sesiones de trabajo se van a realizar distintos procesos. En resumen, así a grandes rasgos, en la primera reunión lo que se trata de identificar son las necesidades de información a partir del conocimiento que nos va dando el cliente. Entonces, en el manejo de dicha área, por ejemplo, si estamos hablando con la gente de venta, qué variables y métricas nos van a brindar ellos para llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces, en esta reunión digamos que se conocen las variables y las métricas. En una segunda reunión, es ver la oportunidad para que los usuarios puedan identificar las variables y métricas solicitadas, o sea, las que ya vimos en la primera reunión, y validarlas. Es decir, ahí le mostramos como las variables y métricas que nosotros hemos creado y ellos nos van a decir si esta procede, esta corresponde a este paso, esta no. Entonces, es un proceso en la segunda reunión como de validar, digamos, las variables. En la tercera parte de trabajo, digamos, se terminan de validar los diagramas funcionales que se deben de crear
y los prototipos desarrollados, para así pues ya tener un marco de trabajo que esté bien claro, bien establecido, y se pueda proceder con el proyecto. Entonces, en la etapa de análisis de requerimientos tenemos, por ejemplo, la recepción y evaluación de los requerimientos, que es lo que habíamos comentado. Una vez que hemos procesado estos requerimientos, pasamos a un análisis de las fuentes de datos que nos va a permitir llenar nuestro data warehouse. Asimismo, en esta fase, definición de requerimientos y elaboración de prototipos. Una vez que tenemos, digamos, analizar las fuentes de datos, los requerimientos y los prototipos, que son diagramas, por decirlo así, se validan estos requerimientos, y si todo está correcto, es decir, si esos eran los requisitos solicitados, eso es lo que queremos llevar a cabo, entonces nosotros procedemos con el proyecto de Business Intelligence. Como consecuencia de la primera reunión que se arma con el equipo de trabajo, se deben elaborar diagramas funcionales, los cuales esquematizan las necesidades de información a través de las variables y métricas que identificamos con los usuarios tomadores de decisiones o con el cliente en este caso. Entonces, en la primera reunión vamos a tratar de identificar estas variables y las métricas. Entonces, aquí les planteo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en el proceso de análisis de requerimientos pueden haber diversas reuniones. En este ejemplo, el área de ventas de una empresa que comercializa productos de consumo masivo. Luego de la primera reunión se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, características de análisis solicitadas: el detalle de ventas de unidades monetarias, ya sea en Córdoba, en dólares, en euros, en lo que sea, y físicas, en este caso las unidades. Detalles de ventas en periodos anuales, mensuales y semanales. Detalle de ventas por ciudad del cliente, detalle de ventas por supervisor y vendedor, detalle de ventas por familia producto, por tipo de cliente. Y el tipo de cliente se refiere a autoservicios, mayoristas, minoristas, etc. Entonces es un ejemplo ya bien complejo. Si lo analizamos, pues lleva bastante información relacionada a los reportes que quieren lograr. Y también se pueden realizar, digamos, consideraciones adicionales, como los comparativos de ventas entre unidades de tiempo. Por ejemplo, ventas de junio de 2022 contra las ventas de junio 2021, es decir, con un año de diferencia, cómo se vendió en este año y cómo se vendió en el año pasado. Análisis de ventas de uno más año a la vez, la suma acumulada, la participación porcentual. Entonces, si analizamos este ejemplo, vemos que hay una gran cantidad de variables y de métricas por las cuales se puede llevar a cabo. Entonces debemos ahí analizar todos estos factores que nos pueden llevar a cabo en este proceso. Entonces, como les decía, esto se define en la primera reunión. Nos reunimos con el cliente, lo escuchamos y vemos cuáles son sus métricas a elaborar. En la segunda reunión debemos presentarle estas métricas que ya obtuvimos y que ya las analizamos, debemos de crear a lo que se llama un diagrama funcional. Este diagrama funcional nos va a permitir ahí mostrar al cliente de forma detallada qué es el análisis que hicimos. Entonces, si hablamos de ventas en Córdoba, en dólares, en euros, en soles, etcétera, o ventas de unidades, eso era como el punto de partida de lo que se quiere lograr. ¿Cuáles van a ser nuestras variables? Ahí el tiempo, vendedor, geografía, producto, cliente, ciudad. Y nuestras métricas ahí vamos a medirlo por el año, por mes, por semana, por supervisor, por vendedor, empresa, etcétera. Entonces se crea un diagrama funcional con las variables y métricas, y básicamente la finalidad de este diagrama es transmitir a los usuarios el carácter dinámico de la solución, que va a combinar distintas variables de acuerdo con los requerimientos del usuario, tanto los actuales, a cómo se está trabajando actualmente, hacia lo que se quiere lograr. Y bueno, también a los usuarios se les puede solicitar un reporte basado en su gestión. Todo esto es un proceso, es decir, tenemos que recopilar la mayor cantidad de información posible. Toda esta información trabajada a lo largo de las reuniones debe ser consolidada en un documento de análisis de requerimientos.
Si ustedes han visto, por ejemplo, la clase de ingeniería de software, recordarán que durante el proceso de desarrollo hay que realizar una serie de pasos. Entonces, asimismo hay que crear, si estamos utilizando metodología de proyectos tradicionales, se debe realizar una serie de documentos de análisis, de requerimientos y de desarrollo para poder ir avanzando en las distintas fases. Entonces, asimismo, cuando se implementa un proyecto de Business Intelligence, es importante consolidar toda la información obtenida en un solo documento de análisis y requerimiento. Existen muchos y una gran cantidad que pueden encontrar en internet. De hecho, esto puede variar por proyecto, por empresa, y así que no tenemos como uno en concreto que podamos decir esta es la solución específica para esto. Entonces pueden haber varios. Si hablamos de cómo diseñar correctamente una arquitectura de datos alineada con los objetivos comerciales de la empresa, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Primeramente, diseñar la arquitectura de datos a nivel conceptual, basándonos en los procesos y operaciones comerciales. Diseñar la arquitectura de datos a nivel lógico y poner en práctica la gobernanza de datos como clave del éxito continuo de la arquitectura de datos. De esto les he dejado un documento en el cual podemos analizar para poder determinar todos estos procesos, cómo se deben de llevar a cabo. Entonces, bueno, ahí hemos planteado un caso de manera general. Hemos dicho de que se deben de llevar a cabo una fase de una serie de reuniones que se sugiere de que sean 3 y que también se pueden realizar una serie de pasos, como por ejemplo capturar las variables y métricas, plasmarlos en un diagrama y validarlo junto con el usuario. Entonces, vamos a ver, si ustedes lograron revisar la plataforma, vamos a tener estos documentos, cuál es la captura de los requisitos del usuario, y aquí vamos a habla sobre las diferentes etapas del trabajo que se debe realizar. Es un resumen, pues, por decirlo así, la presentación en base a esto. Y se menciona lo siguiente: la recepción y evaluación de requerimientos, el análisis de las fuentes de datos, las definiciones de los requerimientos y la elaboración de prototipos. Asimismo, validar estos requerimientos con los clientes. En otra de las lecturas, que esta no la puse en la presentación porque me gustaría mostrarla así de manera que la podemos analizar acá, es un cuestionario para un gerente o un analista de negocios. En la investigación que estuve realizando sobre Business Intelligence, se plantean muchas propuestas las cuales pueden realizarse, pero como que no todas estas te dan una serie de pasos como específicos, tenés que hacer esto, esto y esto, sino que por cada proyecto, por cada implementación, todo esto puede ir variando. Entonces, encontré este formulario que se le puede aplicar a un gerente o a un analista de negocio para obtener o recopilar información de manera más adecuada. Entonces, el primer paso de la solución de Business Intelligence consiste en determinar los requerimientos de información, los procesos de trabajo llevados a cabo y la infraestructura de sistemas, así como la base de datos y aplicación del origen de la información. Recuerden que debemos determinar de dónde se va a extraer la información y hacia dónde la queremos llevar, que va a ser hacia nuestro data warehouse o data mart. Entonces, con el siguiente cuestionario es posible facilitar el proceso mediante preguntas. Entonces, tenemos toda esta serie de preguntas. Como introducción podemos preguntar cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son los alcances que queremos lograr, discutir esto, discutir las metas en la entrevista, por ejemplo, focalizarse en los requerimientos de negocio acerca de lo que hacemos, qué vamos a hacer, por qué debemos hacer esto, etc. Asimismo, hablar acerca de, bueno, ya hablamos de lo del negocio, el flujo de entrevista, presentar el equipo entrevistado y los roles. La idea en este caso es presentar, que ustedes puedan conocer al equipo que va a estar encargado, pues, de cierta área. Si estamos analizando, por ejemplo, el área de ventas, yo me imagino, me supongo, pues, que van a tener un equipo encargado en
en llevar todo como la coordinación y el control de las ventas, por decirlo así. No es necesario que se entrevisten con cada uno de los vendedores, pero sí de manera general, este es el equipo de ventas, así estamos trabajando y etcétera. También es importante confirmar el tiempo disponible, porque muchas veces te pueden decir queremos este proyecto para ayer. Entonces las cosas, aunque suena bonito y suena muy común para todos, ok, está bien. Bueno, no sé si han escuchado en algún caso que les dicen queremos este proyecto para ayer. Entonces toman la máquina del tiempo, viajan al pasado y entregan su producto. No, pues no funciona así. Entonces es necesario confirmar cuánto tiempo hay disponible para esto y hacer estimaciones. Bueno, este proceso nos va a llevar a una cantidad de X meses, 2 meses, 3 meses, no sé. Y este tiempo se debe debatir, digamos, con las personas involucradas. Y también describir los siguientes pasos de la entrevista. Entonces, luego pueden plantearse, por ejemplo, las responsabilidades, que sería describir la organización y la relación con el resto de la empresa. La organización es esta y esta, nos dedicamos a vender café, tenemos el área de marketing, el área de ventas, etcétera. Así se relaciona pues con el resto del negocio. Los objetivos y resultados del negocio, digamos, cuáles son los objetivos de la organización que están poniéndose a prueba para lograrlo y cuáles son las métricas de resultados. Entonces, cómo se identifican los problemas, excepciones o temas que te preocupan, y asimismo hacer una descripción de los productos u otras dimensiones del negocio como clientes y vendedores. Así, dimensionar el negocio y lo que se está planteando. Asimismo, se debe realizar un análisis de los requerimientos. Esa es la idea de manera general de esto. Y qué sistema de análisis normalmente realizas, qué información usas, cómo obtienes la información, qué haces con el análisis, qué reportes normalmente utilizas. Digamos, ya tienen un reporte que tal vez ya está viejito, ya está desfasado en Excel. La idea es preguntarle cómo tenés este reporte, cómo lo estás analizando actualmente y qué cambiaría. Entonces, qué oportunidades existen para mejorar tu negocio y todo esto. Entonces, todas estas preguntas deben de llevarse a cabo en esta fase de análisis. Y qué oportunidades existen para mejorar dramáticamente el negocio en base al acceso de la información. Básicamente ahí tenemos un cuestionario que nos puede ayudar pues para esto. También en la siguiente lectura les puse el caso de ejemplo donde se plantean estas variables y métricas y se detalla pues cada uno de ellos. Asimismo, la arquitectura del negocio. Entonces, vamos a estar hablando de un poco de esto en la siguiente parte de la clase. Ya se nos va a acabar el tiempo de Zoom, como sabemos son 40 minutos, que es el tiempo gratuito, pero bueno, vamos a enfocarnos en esta parte como para platicar un poco en los siguientes 10 minutos de la clase. Y luego, si tienen dudas o preguntas sobre ya sea del tema actual o de los temas pasados, va a ser el momento pues para realizarlo. Aaron Fuentes, me hizo falta. Entonces bien, se vuelven pues a unir a la llamada, analizamos pues las preguntas que tengan y si no hay pues podemos terminar un poco antes en esta clase y ver pues seguir continuando estudiando todos estos temas para que se preparen para el examen. Pues esperemos que todos den los mejores resultados, que estudien los conceptos y que presenten pues un examen que sea de calidad. Recuerden que va a ser el día sábado y va a estar disponible desde las 8 de la mañana básicamente. Tenemos una pregunta por chat. Yo no tengo pregunta y eso me asusta. Ok. Y está como cuando dicen un chiste, ¿tienen dudas? No, sí, desde el cuarto grado. Bueno, puedes ponerte al corriente más o menos qué preguntas puedes realizar en estos siguientes 10 minutos y las contestamos pues regresando a la llamada. Y bueno, cualquier duda, pónganse a repasar un poco en este corte
y vamos a analizar las preguntas que tengan. Si no, vamos a buscar unos voluntarios obligados ahí para que contesten las preguntas. Gracias, profesor. Ok. Voy a ver, voy a intentar hacer preguntas entonces. Ok, sí, porque recuerden pues que el examen es el día sábado, así que ya saben. Sí, el próximo. Entonces, bueno, ya haciendo de lado un poco el paréntesis que habíamos hablado, no sé si tienen preguntas hasta el momento con lo de Business Intelligence. Pues creo que no. No se me ocurre ninguna, de hecho. Ok, entonces pues bueno, les recuerdo un poco La que documentación. puedan leer la documentación sobre qué es inteligencia de negocio. Recuerden que es la referencia al uso de estrategias y herramientas que sirven para transformar la información en conocimiento y todo lo que incluye con esto, ¿verdad? Los tipos de herramientas, que existen varios. Hay otra lectura de la unidad 1, en la cual hablamos de introducción a esto, se menciona otro concepto, también algunos ejemplos de que se puede aplicar y otros conceptos que están relacionados a esta clase, como es minería de datos, generación de informes, eso es lo último que vamos a estar viendo, valores de referencia, de métrica, análisis descriptivo y muchas otras cosas, pues visualización de datos y todo eso. Es decir, que hay muchos temas que pueden estar relacionados a esto y la verdad es que no nos va a dar el tiempo de entenderlos todos y de poderlos relacionar. Así que la idea es que entiendan de manera general cómo funciona, cuáles son los conceptos y cómo puedan construir un almacén de datos o un data warehouse, que va a ser el tema pues, central de la siguiente clase. De hecho, ya hemos hablado sobre los almacenes de datos o data warehouse, cómo funcionan, pero no habíamos visto de manera general qué es esto. Así que cuando hablamos pues, de un data warehouse, nos estamos refiriendo a un almacén de datos, es decir, es una base de datos relacional, como cualquier otra base de datos, en la cual nosotros ingresamos nuestros datos que queremos mostrar en el reporte. Entonces, vamos a estar viendo ese tema. Entonces, en estos conceptos también hemos visto, por ejemplo, minería de datos. Vamos a ver qué conceptos podemos aplicar a lo que es data mining. Aquí incluye la recolección de datos, depuración, interpretación y análisis. Aquí está todo esto y los diferentes modelos que se pueden aplicar. Asimismo, tenemos, por ejemplo, los modelos de minería de datos y hay otros que se llaman modelos, bueno, los diferentes tipos de modelos. Así lo estoy mostrando pues de manera general. Y me parece que había dejado una clase relacionada al proceso de ETL, extracción, transformación y carga. Recuerden también está el siguiente tema, la unidad 2 fue la organización del conocimiento, donde hablamos sobre distintos temas de cómo obtener nuevo conocimiento en base al análisis que se realiza en inteligencia de negocio. Entonces, este fue el tema número 2. Pueden ir a ver los videos, la documentación. Las fases del proceso de extracción del conocimiento. Tenemos esta fase de el Knowledge Discovery in Database, como habíamos dicho. También luego en la sesión 3, la fase del proceso de extracción del conocimiento. Cómo determinamos que un conocimiento era válido, si funcionaba, si era novedoso, y tenemos esto, un sistema de información, pues, donde traemos los datos, la preparación de los datos, la minería, los patrones, evaluación, interpretación y el conocimiento. Y ahí todas las fases que se deben llevar a cabo para descubrir un nuevo conocimiento y hasta la unidad 4, que era la metodología de implementación del Business Intelligence y eran los pasos que se deben de realizar para poder llevar a cabo un proceso, los cuales eran la planificación, el análisis de requerimientos, la arquitectura tecnológica y modelado de datos, extracción inicial de datos, actualización de los mismos y la explotación de los mismos, que sería cuando ya le mostramos a la gerencia los informes
O sea, cómo estos informes están funcionando y cómo pueden llevarse a cabo. Bueno, de manera general así funciona. Vamos a, por ejemplo, les voy a mostrar esta herramienta. Una vez nos estamos adelantando un poco, pero vamos a ver si se puede cargar. Vamos a decir que no. Entonces Power BI es una herramienta que nos permite generar informes de manera dinámica, es decir, lo podemos conectar a mostrar siempre la barra de herramientas. Ok, la vamos a quitar. Ok, aquí la tenemos. Entonces Power BI es una herramienta de Microsoft, es una de las más conocidas hasta el momento y nos permite generar informes extrayendo información desde distintas fuentes de datos o desde distintos data warehouse. Podemos hacer, por ejemplo, de hecho es bastante amplio. Vamos a ver, podemos obtener una fuente de datos. Vamos a ver si funciona. Ya estaba tratando de hacer un reporte. Entonces podemos tener, digamos, de un almacén de datos o de cualquier otra fuente de datos, extraer esa información y hacer, por ejemplo, un informe dinámico. Entonces tenemos aquí, digamos, los tipos de procesadores de pago con tarjeta, hay ciertas cosas, y luego se pueden, digamos, como exportar a Excel, en PDF, o podemos compartir. Ahí hay que actualizar, ¿verdad? Es de pago. Entonces tenemos esas distintas herramientas que nos pueden servir para crear reportes. Esta es de paga. También tenemos soluciones que son open source, que vamos a verlas en su momento, y que sirven para generar reportes y gráficos muy bonitos, pues, a las empresas. Ya una vez teniendo el data warehouse y el análisis de estos datos, podemos generar reportes en base a esto, que sería como el fin del proceso, pues, a manera general. De hecho es un proceso continuo, pero sería como la idea de lo que se quiere lograr. Entonces, bien, no sé si tienen preguntas hasta este momento. Los que se conectaron, por ejemplo, ya de último. Y si no, bueno, aquí dejamos la clase de hoy. Este video pues lo voy a estar subiendo, la actualización. Recuerden nuevamente prepararse para el examen y pues cualquier duda o pregunta estamos pues a la escucha. El examen es la próxima semana, ¿verdad? Este sábado, de hecho. El sábado. Ya comienza el martirio atrás. Es que esta clase de hoy es la del sábado pasado, o sea, la sesión 5, entonces el que viene es el 6, pero como no va a haber, digamos, llamada como tal, podemos hacer una si quieren, pero la idea es que en ese momento, tienen todo ese día para trabajar el examen. Sí, profe, pero los que estamos en clases de negros allá en la universidad. Tienen todo el día para hacerlo, desde las 8 hasta las 11, creo, 10 de la noche. Deben revisar el tema, pues yo les estaría avisando hasta qué hora va a estar habilitado. Imagínense, vamos a clase todo el día. Bueno, para que se vayan preparando, guarden ahí 1 hora, 2 horas de su tiempo y puedan resolver el examen, ya saben. Al menos pues tienen la ventaja de que es todo el día, entonces pues, se preparan para ello. Eso sí, profe, eso sí. Así es. Sega dicha. Una última duda, bueno, vamos a dejar de compartir, no se vayan todavía.